Yo nací en Río de Janeiro, crecí en una familia cristiana, mis papás, pastores de una congregación muy chiquita, ahí en un barrio muy chiquito de Río de Janeiro. Mis papás me enseñaron lo mejor, que fue los primeros caminos y el camino correcto. Semana pasada estuve con ellos ahí en Río y cada vez que estoy con ellos les felicito y les honro porque muchas cosas me forzaron, pero fue la mejor cosa y veo la importancia de tener. Soy tercera generación de pastores. Mi abuelo fue fundador de la iglesia bautista del barrio donde crecí. A los 17 años tuve un encuentro con Dios muy fuerte en un congreso muy parecido a este que estamos. Y fue cuando yo decidí vivir a full para lo que Dios quería para mi vida. Hasta ese momento yo iba a la iglesia, cantaba, tocaba, estaba con los niños, estaba con la alabanza, con la limpieza, con lo que viniera, no estaba en todo. Pero en realidad tenía también como una doble vida. El colegio era otra cosa y no era que yo era rebelde, nunca llegué a apartarme, pero peor que apartarme es no estar 100% con Dios. O sea, estaba un ministro de Brasil que yo no conocía, en esa reunión le conocí, se llama David Keelan, que él estaba ministrando, era una tarde, y comencé a llorar y sentir la presencia de Dios como nunca había sentido en mi vida. O sea, yo dije, ¿dónde estaba Dios? Que toda la vida estuve en la iglesia y no estaba sintiendo eso y estoy sintiendo ahora. A la vez nazco de los pecados que Dios me hizo ver cuán lejos yo estaba, aunque estaba dentro de la iglesia, conocía las cosas de Él, pero no lo conocía a Él. Y comencé a entender que hay personas en la tierra que traen la presencia manifiesta de Dios de una manera que trae conciencia de justicia, pecado y juicio. Entonces ahí nací con esa pasión y dije, sí. Y cuando Dios me dijo, yo te quiero con algo así, más allá de la persona de David Keelan, me dijo, yo quiero con algo así, yo me di cuenta que lo mío no era solo musical, lo mío era eso, que cuando abra la boca, el cielo venga a respaldar y que la gente sienta esa presencia que yo sentí cuando estaba en ese congreso. Cuando yo comencé a buscar algo que pueda estudiar, música y ministerio a la vez, no encontré en Brasil en ese momento, tampoco busqué mucho, pero no encontré. Entonces yo creo que los institutos Dios usa de acuerdo al hambre y sed que cada uno tiene de Dios, y Dios va moldeando y usa las cosas. Usa los institutos para terminar de forjar procesos en el carácter. En mi caso fue eso. Dios me unió con personas, ahí conocí a Chapu, ahí conocí a Jan. Valoro mucho las personas que conocí en ese tiempo y todo para una formación de carácter. Para mí definió ese tiempo ahí en Buenos Aires. Estuve 2 años como alumno. Cuando terminé me invitaron a ser profesor. Estuve un tiempo, ya apenas terminé como alumno comencé a dar clases. Yo creo que es muy similar a lo que le pasó a Marcos. O sea, Dios nos procesa a cada uno de diferente manera, pero creo que Dios en algún momento nos llama a cada uno como por identificación de propósitos. Así es. Entonces, los dos nos identificamos y a partir de ahí comenzamos a trabajar juntos. Eso me acuerdo que fue más o menos 2007. Cuando yo estaba en una congregación, creo que una de las más grandes de Argentina, como 20.000 miembros, iba a grabar un CD, grabé un CD de ahí de esa congregación y ministerialmente parecía que ya estaba todo hecho, y ahí Dios puso una semilla de inconformidad santa en mi corazón. Yo dije, está bueno, pero no es eso lo que Dios me llamó. Y ahí entramos en un proceso con mi esposa, era mi primer año de casado. Dios nos hizo renunciar a todo lo que teníamos y comenzamos en esta etapa. Mis suegros se separaron y fuimos a ayudar en una iglesia del interior de Argentina, en Córdoba, y ahí comenzó un proceso de amor por la iglesia local, trato de nuestro carácter. En ese tiempo tuvimos una propuesta para irnos a Houston y no era, nosotros quisimos, pero Dios no permitió, no salió la visa, un montón de cosas, y estuvimos ahí procesando, y Dios comenzó a procesarnos en el carácter, en las motivaciones, al punto de que yo me sentí inútil en ese proceso. Hay procesos que Dios nos lleva que aplasta, pisotea tanto. No es el diablo, no es el pecado, es Dios mismo. Pero yo aprendí eso cuando fui a Israel,
de cómo el fruto del olivo tiene que ser pisoteado para que salga el aceite virgen. Y así Dios hace con muchos de nosotros. Dios mismo nos aplasta en situaciones donde el ego muere, el orgullo muere, lo de afuera muere, los sueños personales mueren y sale el aceite virgen, que es una unción original. Todos adentro tenemos algo original, pero muchos a veces se conforman con solamente ser usados y nunca quieren ser aprobados. Pero el proceso de aprobación duele y cuesta mucho, pero es ese deseo de salir algo original, pero que necesitamos ser aplastados de muchas cosas. Muchas veces yo veo ministerios que arrancan al revés, tienen toda la estructura armada, graban y después van a ver qué visión tienen. ¿Cómo lo venden? Claro. Y yo creo que cuando algo es de Dios, Dios te da primero la esencia, Dios te da la visión y después viene la provisión, en pro de una visión. Entonces, así nos conectamos con la visión. Y en la época de grabar, como teníamos gente que invitaba para salir a veces, Chapu recomendó a Colo y Nani, que son de la misma ciudad de Rosario, y tuvimos un mes en mi casa, en Córdoba, un mes juntos, ensayando, orando, planificando, y ahí nació la primera producción de Toma tu lugar, Adoramos en vivo, lo que salió en vivo está ahí grabado, y ahí sí se fue armando, y desde 2008, 4 años que estamos juntos. 6 años atrás había tenido un encuentro muy fuerte con Dios, que fue mi segundo encuentro así muy fuerte con Dios, donde Dios me hizo probar algo que despertó en mí una sed tal que ninguna otra música, ninguna otra cosa me satisfacía. Empecé a probar de algo que me transmitía, que me conectaba tanto con Dios que no me salía a escuchar otra cosa. Así que pasé un año de lo que vendría a ser como una especie de ayuno de música, donde no escuchaba otra música que no sea esta música que me conectara con Dios. Conocí a Marcos por medio de Chapu y como decía Jan, fue una unidad de propósitos. Es más, Marcos me dijo que después, la primera vez que hablamos, él estaba esperando hablar conmigo porque Chapu ya le había dicho de que yo era músico y que por ahí estaba buscando la voluntad de Dios. Y yo nunca le dije a Marcos que quería tocar. Le dije, bueno Marcos, gustazo conocerlo, y me fui. Y al tiempo después Marcos me dijo, ya cuando éramos conocidos, me dijo, pero yo quería hablar con vos por esto, bueno. Así que estamos trabajando en el 2008 en conjunto con los chicos. Y teniendo llamadas de gente que decía, decime dónde querés vivir, cuánto querés ganar y qué auto querés tener, y vení, trabajar conmigo. Y nuestro tema no era ofertas, nuestro tema era que sabíamos que era el propósito de Dios. Y ahí la familia pesa mucho. Porque si mi esposa me hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo quiero tener una buena cama, quiero tener un carro, yo dejaría todo y me iba a trabajar en un kiosco, no sé, iba a trabajar en algo para poder suplir la necesidad. Pero como ella estaba de acuerdo conmigo, ella sabía que teníamos un propósito, que Dios nos estaba procesando, optamos por el propósito. ¿Cómo hacemos nosotros ante cada administración? En realidad, bueno, no tenemos listado de canciones, no sabemos qué va a pasar. Por eso lo que hacemos siempre es reunirnos y ver qué Dios nos habló a cada uno para tal servicio en tal ciudad, en tal iglesia. Y entonces eso mantiene la expectativa siempre viva, ¿viste? El interés de saber, y a vos Dios qué te dijo, y a vos, y juntar todo y decir, bueno, hoy ministramos por acá. Y eso está buenísimo, es como que cada una es una aventura nueva en el espíritu. Y aún mientras estamos ministrando, estar atento a qué está pasando, ¿viste? Tratar de oír qué nos está diciendo Dios, igual conectados con el otro, percibir que el otro ya recibió algo y vamos por ahí. Los devocionales, yo estaba ahí con mi guitarra en el piso adorando y a poco veía que él también me iba enseñando música, por más que yo había tenido una formación muy fuerte musicalmente hablando. Estuve becado en Estados Unidos, estudié en Rosario, hice un poco de violín, un poco de cello con profesores particulares en Berklee International Network. Me recibí, o sea, tenía como un bagaje así de mucha música, de muchos estilos y mucha información musical que sabía ejecutar, pero que no me servía para poder transmitir esto que yo estaba viviendo. No me funcionaba, era como una llave que abría solamente esa puerta y no abría esta puerta, necesitaba otra llave. Hay lugares que yo no voy, si yo no voy, el pastor puede predicar, pueden poner otro director de alabanza, pero en mi casa solo yo soy papá y solo yo soy esposa.
Nadie me puede sustituir ahí. Y esa historia de que yo cuido las cosas de Dios cuida mis cosas, eso es un verso nuestro. Dios nunca dijo eso. Así que yo en cada viaje que salgo con los chicos, bueno, creo que también ellos, es un aprendizaje constante y de ver cuánto trabajo hay por hacer y cuánto trabajo Dios viene haciendo en nosotros. Porque bueno, el carácter nuestro, está bien, una semana juntos, lindo, 2 semanas juntos, todo bien. 3 semanas y ya te la empieza a regalar, ¿sí? Ya empiezan por ahí los momentos momentos de mal humor, que eso lo tenemos todo, por ahí nos levantamos, como dice el dicho popular, con el pie izquierdo y por ahí alguna reacción y demás, pero siempre se trata a nivel grupo cuidarnos mucho entre nosotros. No es fácil encontrar el equilibrio, no solamente por nosotros, sino es difícil también encontrar una congregación donde nos disipule, donde podamos discipular, donde podamos entendernos en la visión. Lo que me ha pasado personalmente, que yo estaba en una congregación antes en Córdoba, donde yo salía, enseñaba una cosa y en la congregación se vivía otra, ¿no? Ahora, gracias a Dios, me puse de acuerdo con un pastor joven, tenemos el mismo pensamiento, la misma visión. Todo lo que enseñamos se vive en mi congregación. O sea, esto no es una banda musical, o sea, no estamos exponiendo lo que por ahí llegamos a saber o lo que podemos decir a través de nuestra música. Creemos que es un mensaje a través de nuestras vidas, entonces eso es una pauta principal para todo lo que vamos a hacer. O sea, nos cuidamos mucho, incluso de las cosas que puede llegar a salir de nuestra boca entre nosotros, las cosas que por ahí nos pueden llegar a decir a nosotros, que por ahí parecen lindas, las ponemos también en la pesa para saber si es Dios que viene hablando de ese lado, para no desviar el propósito que Dios nos juntó. Porque por ahí es fácil, cuando te empiezan a ofrecer algunas cuestiones, es fácil desviar la mirada del centro que es Jesús. Lo que más nos gusta a nosotros o sea, nuestra visión es crear ambientes para que la gente se conecte con Dios. Eso básicamente, si lo tengo que resumir en una frase, es eso. Entonces, que después nos vengan a contar, vi a Jesús me habló, me cambió la vida, solo porque estuvo en un ambiente donde Jesús se manifestó, eso ya es súper. Todos estamos en congregaciones diferentes, somos de la misma iglesia, somos de la iglesia de Cristo, pero de congregaciones distintas, incluso ciudades distintas. Chapu, Colo y Nani viven en Rosario, en Buenos Aires, yo en Córdoba, y nos juntamos cuando viajamos o cuando hacemos retiros solo entre nosotros y pasamos tiempo con Dios. Hay algo bien importante, que es que mi pastor se identifica mucho con lo que yo hago. O sea, el ADN de mi iglesia, gracias a Dios, es la adoración y él me apoya 100%. O sea, no es que yo estoy haciendo la mía y que me voy, o sea, yo rindo cuentas a mi pastor y él sabe lo que estoy haciendo y me cubre. Vinimos hablando, o sea, una de las palabras que recibimos fue lo que compartimos ya anoche. Por ejemplo, la palabra de anoche fue clave en cuanto a volver la esencia. Y creo que Dios está volviendo la esencia de la adoración de Colombia. Y estar con gente aquí, colombianos, que van a producir un sonido original, esa es nuestra victoria. Y también los devocionales que teníamos fueron una experiencia con Dios impresionante. Yo desde mi segundo semestre como alumno comencé a ministrar y también participaba. Y eran momentos gloriosos donde comencé a percibir que era posible unir el cielo y la tierra en adoración. Y esas son cosas que aprendí y que lo pongo en práctica. Yo creo que hay una raíz que tenemos que rescatar, que es la dependencia del Espíritu Santo. Parece sencillo lo que estoy diciendo, pero si volvemos a depender del Espíritu Santo en cualquier cosa que vamos a hacer, la adoración va a cambiar sustancialmente. Porque digo que muchas veces lo hacemos porque sabemos hacer, o porque nos dijeron cómo hacer, o porque vimos cómo se hace en otro país, en otro lugar. Mire cómo resultó allá, y nosotros somos especialistas en agarrar formas. Cuando vino, por ejemplo, hace 20 años atrás, una renovación que Dios usó, Marcos Witt y toda esa generación, ¿qué hacía la gente? En muchos lados, en Argentina, por ejemplo, un montón de gente argentina tocando teclado y hablando en mexicano, y vos decís, o sea, no sé si entendieron la esencia, y después sufrían con un montón de cosas y agarraron formas. Hoy en día tenemos
los que hacen igualito a Hilson y las congregaciones y agarran formas. Que arranque copiando algo es una cosa, pero en algún momento tiene que despertar el original tuyo y desatar. Yo creo que lo que Dios quiere traer ahora tiene que ver con algo más activo. ¿Cómo puedo decir? Hoy en día la alabanza ha sido muy recordatoria. Tengamos un tempito, casi la música se volvió excelente, pero algún entretenimiento antes de la palabra. Y algo excelente, por eso muchos se ven limitados solamente a hacer bandas. Si hay algún enfermo acá que se sane ahora, si hay demonios que huyan ahora, ejecuto, hago en la tierra como en el cielo ahora. Eso no solo, sino la música se vuelve linda, cantamos, nos emocionamos por lo que Jesús hizo, pero ¿qué es lo que Jesús está haciendo ahora? Y para saber lo que Jesús está haciendo ahora necesitamos de músicos que tengan dones proféticos, discernimiento de ver lo espiritual, escuchar lo espiritual. Por ejemplo, quiero tomar esa pregunta para hablar un poquito de también cómo fluir a través de la música. Nosotros trabajamos con diseños espirituales y eso es algo que hoy en día un músico no lo trata. Hoy en día nos ponemos de acuerdo que suene bien, hacemos 3 canciones rápidas, 2 canciones lentas, sonó bien, saltaron, lloraron, como que cumplió el objetivo, pero en realidad no nos movemos qué es lo que Dios quiere hacer. Y para eso ahí ya entra un trabajo personal. Hay que ver, hay que percibir, hay que escuchar, hay que transmitir, y ahí hay un desarrollo. Cuando nosotros nos juntamos y decimos ¿qué es lo que vos viste, lo que vos sentiste? Y nos ponemos en la mesa. Una vez que uno no diga nada, todavía 2 veces, pero 3 veces se van a dar cuenta, pero me estoy quedando atrás, yo no estoy transmitiendo nada, estoy tocando nada más. Y si es para tocar, yo siempre le digo eso a ellos, si es para tocar nada más, yo puedo mandar los charts a los chicos, a una banda, y tocar conmigo las canciones, pero el tema no es eso. Hay un nuevo nivel de adoración que Dios está llamando, que es impartición. Siempre hubo impartición, pero nunca nos fijamos en eso, que cuando tocamos se escucha la música natural, pero se imparte también lo que somos. Entonces, cuando toca un músico rebelde, excelente la música, pero en él hay un espíritu de rebelión, eso imparte. Y la impartición es una influencia en el aire. No significa que todos van a ser rebeldes, pero donde hay puerta abierta, se va a manifestar. Lo que hemos visto mucho, gente luchando con perversión sexual. Una cosa es una falla y otra cosa es un error de carácter que reincide. Un espíritu de perversión sexual sale de esa persona, imparte en el aire. Y después vemos en la congregación tanta gente luchando con cosas que en realidad fue impartida de la misma plataforma. Lo que se canta es correcto, pero lo que se imparte es de una fuente mezclada. Eso es la unión que Dios está trayendo hoy. Les puedo afirmar de los ministerios que yo conocí, he conocido muchos ministerios grandes que si yo les digo la vida personal, ustedes no quisieran ir más a un recital de ellos, porque yo digo, ¿cómo puede ser? Y uno dice, bueno, pero la música excelente, adora a Dios. Claro, lo que dice está bueno, pero el corazón está lejos. Entonces necesitamos una conexión, una coherencia. La palabra es coherencia con lo que digo y con lo que soy. Eso va a impartir y producir transformación en la generación, cambio sustancial. ¿Qué es avivamiento para vos? Porque Dios aviva cosas que se están muriendo. Entonces, si vos vivís de avivamiento en avivamiento, o sea, ya estás ministrando a muertos todos los fines de semana. ¿O qué es lo que solo Dios puede hacer, que la ciencia no puede hacer, que el hombre va a hacer que el hombre sea dependiente de Dios y no de un ministerio? Es ahí donde tenemos que comenzar a replantear qué queremos, avivamiento o habitación de Dios. Acá quiero tocar un tema delicado. Cuando dicen que un cristiano se mete en el medio secular, hay que analizar mucho las motivaciones y los resultados concretos, ¿no? Porque muchas veces cuando van a un festival o van a un concurso o algo así, yo no creo que Dios te dé unción para alimentar algo que Él mismo quiere matar. En mi opinión. Yo creo que la música que Dios da a la iglesia es una música, no es interna, ¿eh? Yo no digo llevar la gente adentro de la iglesia, al revés, llevar la música del cielo para transformar la tierra, y que no hay competencia con el mundo. No es yo quiero hacer un recital como el mundo, no es yo quiero hacer música excelente como el mundo, yo quiero hacer algo que no hay en el mundo. Dios me hacía recordar eso, o sea que mi esencia de lo que se viene compartiendo todos estos días, mi esencia es estar Él y yo,
esté acá en Colombia, esté en Argentina, siempre la esencia nuestra, que nosotros tenemos que llegar a impartir o compartir es eso. Y Dios me hacía recordar eso. Estoy en Colombia hoy, ministrando quizás para no sé cuánta cantidad de gente, pero Dios me hacía recordar eso, que mi esencia es estar Él y yo como cuando tenía 14 años. Dios nos dio un mensaje y tomé un versículo de Pablo: ser libre de todos para ganar a todos. Nosotros no tenemos contratos con nadie, que a la vez eso nos lleva más por un camino difícil, porque aunque tuvimos la propuesta, tendríamos que tener un contrato para que ustedes, creo que la mayoría sabe, un contrato de agenda, de imagen y de ventas. A veces charlamos con los chicos: ¿cuántas bandas están ensayando? Tiene todos los instrumentos, pero no van a ningún lado, porque tiene toda la estructura, pero no tiene la esencia. Nosotros al revés, estamos viendo ahí cómo hacemos para tener los instrumentos y comprar ingenieros acá, y Dios, y manejando, queremos estar donde Dios dice que tenemos que estar. Por ejemplo, venir acá a Colombia, Bogotá ahora, Colombia, hemos recibido invitaciones de muchas ciudades, muchos lugares, pero nosotros no nos movemos por invitaciones, sino por indicaciones de Dios. Tiene que estar en tal lugar en determinado tiempo. Cuando yo sé quién soy, yo sé que todos los recursos vienen de Dios. Entonces nosotros no arrancamos algo, eso es algo importante. Por ejemplo, nos pusimos de acuerdo entre nosotros en tener otras cosas paralelas que podamos manejar nuestro tiempo. Por ejemplo, Gustavo es diseñador gráfico, Nani y Jan son profesores de música, dan clases, Chapo tiene un estudio de grabación. Entonces ellos tienen otras entradas financieras para que no tengamos que poner un precio cuando tengamos que ministrar, ni depender de ventas. Veo, por ejemplo, como Dios, como pasó acá, o sea, no sé cuántos CDs trajimos y se acaba cualquier lugar que llevamos, y todavía estamos viendo cómo hacer la distribución. Pero más allá de eso, o sea, los que no tengan plata para comprar pueden bajar de internet, yo les doy permiso. El tema es que tengan sus encuentros con Dios. Tantas familias que se me acercan, papá con mamá, con hijos, y mira, nuestro alimento espiritual es poner YouTube y ver las canciones de ustedes. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un juicio de YouTube porque subieron nuestras canciones allá, cuando tantas familias están siendo bendecidas. Dios se encarga de dar nuestros derechos autorales.